Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes, dependiendo en qué zona horaria usted nos ve o nos escucha. Gracias por estar con nosotros en los diferentes conversatorios que nosotros tenemos, porque como ustedes saben, la información que se brinda acá es información real y no de aquella información mentirosa y engañosa que da el régimen de Bukele en estos momentos. Los que les pedimos a ustedes que compartan, por favor, ya es que suma también importancia que otros compañeros, otra gente que no tiene y que no sabe de que existe esta página, pues que sepa en estos momentos. Ahí vamos sumando y sumando hasta que lleguemos a crear una conciencia en la cual nos sirva de una u otra forma a apoyar al movimiento social en El Salvador. Así que vamos a presentar a los compañeros que van a estar conmigo de parte del Frente Intercontinental, y después vamos a presentar y vamos a dar una pequeña reseña del compañero del doctor Eduardo Espinosa. Bueno, pero antes que nada, Marvin, un pequeño saludo para los compañeros. Bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, actualmente un salvadoreño preocupado por la situación del país, residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias, les pedimos que aprovechen todo ese conocimiento de nuestro invitado, que ya lo va a presentar el compañero Daniel, y que hagan sus preguntas, solo les pedimos relacionadas al tema que atañe y con el debido respeto, porque si no, no las vamos a pasar. Saludos y que nos ayude a compartir. Saludos. Bueno, gracias Marvin. Va a disculpar, doctora Laura, que, que presenté primero al compañero Marvin, así que me va a disculpar. Bueno, pero para usted también un saludito para los compañeros y para algunos compañeros internacionalistas que también nos ven y nos están apoyando y dicen que los conversatorios son buenos, que ellos se dan cuenta de la situación. Así que, compañera Laura, doctora, adelante. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Para mí es un placer estar aquí otra vez y les pedimos que compartan y comenten todo lo que diga nuestro invitado, porque es de suma importancia saber sus apreciaciones y saber qué es lo que está pasando precisamente hoy por hoy en El Salvador. Gracias, compañera. Bueno, vamos ahora a dar una pequeña reseña para que nosotros conozcamos, ya que es la primera vez y nosotros tenemos por costumbre también que ustedes conozcan quiénes son los invitados que traemos. Ahora es el doctor Eduardo Espinosa y vamos a leer un poquito de toda la experiencia de la educación que él ha tenido. Voy a comenzar. Médico de la Universidad de El Salvador. Él se graduó ahí con honores en 1974, maestro en salud pública por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y por la Universidad de El Salvador, profesor universitario y docente investigador en políticas y sistemas de salud. Con respecto a la experiencia que tiene el doctor, también es constructor de los servicios médicos del Ejército Insurgente, del FMLN y de la población civil en las áreas conflictivas durante año 1976 a 1992. También fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en los años del 95 al 99. Secretario también de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad de El Salvador en el periodo del 1999 al 2007, durante la rectoría de la doctora María Isabel Rodríguez. Muy recordada también la doctora. Fue viceministro de Políticas de Salud de MinSal en el periodo del 2009 al 2019, al 2019, perdón.
fundador de la maestría en salud pública y de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, fundador y miembro del claustro académico de la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos en el año 2000 a la fecha, hasta este momento. Coordinador del colectivo Alames Margarita Posada en El Salvador y miembro de la Coordinación General y Colegiada de Alames, representando en la misma al capítulo El Salvador de Alames, miembro de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva de Alames en el año 2018 hasta la fecha, y del Comité de Gestión integrada por México, El Salvador, Venezuela, Argentina y Chile, elegido del seno de la Coordinación General Colegiada para el periodo 2021 al 2023. Esto es poco lo que hemos leído, pero bueno, no sé, doctor, si se me ha quedado alguna cosa, le pediría que también por ahí usted nos comente un poco más de esa experiencia, de su educación que tiene. Sabemos que este conversatorio va a ser de sumo interés y que nos va a llenar a nosotros, digamos, vamos a saber un poco de cuáles son los retrocesos que ha tenido y también cuál fue el trabajo que hizo el FMLN con respecto a la salud. Antes que nada, le vamos a pedir también que nos salude a nuestra audiencia, tanto los que nos van a ver en estos momentos como verán después también el conversatorio. El micrófono es suyo, doctor. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Un placer atender la invitación que a través de Marvin, que nos está acompañando acá, nos hiciera el Frente Intercontinental. Hemos estado pendientes de muchas de sus entrevistas, hemos visto y nos hemos informado también de todos los elementos que se han estado conversando, digamos, y discutiendo en el seno de sus conversatorios. Y por eso es para mí también pues un honor poder figurar entre los invitados de ustedes pues para estos proyectos. Yo creo que lo que se ha dicho del currículum es más que suficiente y no valdría la pena explayarse y restar tiempo a la entrevista, que creo que es lo que más está esperando la audiencia, ¿verdad? Entonces yo me pondría a disposición al mismo tiempo que termino de saludar, pues vean, no solo a la población que nos está viendo, sino que también a los otros dos compañeros, me refiero a la doctora Laínez y a Marvin, que también están acá y de los cuales pues esperamos nos pregunten. Yo estaría en la disponibilidad de contestar las cuestiones que ustedes, digamos, tengan como más interés o les hayan llamado más la atención y citar en ese sentido, digamos, qué es lo que a juicio de mi persona han sido los errores más grandes, que han sido muchos, por esta administración dictatorial que tenemos hoy, ¿verdad? El hecho de que, a pesar de que durante su campaña política, él asumió, esto es muy importante, ¿verdad? Él asumió como su programa de salud el proceso de reforma que se había iniciado y que se había llevado a cabo en el periodo 2009 a 2019 y que había tenido los logros más importantes que se han visto en Latinoamérica después de la Revolución Cubana. Solo la Revolución Cubana generó, digamos, logros tan importantes como los que logró la reforma que se hizo en El Salvador en ese periodo. Entonces, Bukele, durante su campaña, como parte de su campaña política, ¿verdad? Asumió la continuidad del proceso de reforma, pero desde el momento que llegó y tomó posesión el 1 de junio de 2019, durante los primeros 6 meses de su gobierno se dedicó a desmontar todo el proceso de reforma de salud, de tal manera que cuando se tuvo la epidemia de COVID-19, ¿verdad? El sistema de salud estaba en la peor situación posible para poder reaccionar ante la epidemia de COVID-19. Quizás como un elemento que pueda servir, digamos, de referencia inicial para este conversatorio, sea importante tomar en consideración
que el COVID se transmite y se difunde exactamente de la misma manera que la gripe H1N1, que habíamos tenido ya la experiencia en los años previos. Y se habían desarrollado mecanismos que fueron incluso asumidos por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud para compartir con otros países que tenían un problema serio con la gripe H1N1, etcétera. Si toda esta infraestructura que se había desarrollado, toda la experiencia que se había tenido con el Sistema Nacional de Protección Civil, el sistema de alertas tempranas para las epidemias, la vigilancia que hacía el Foro Nacional de Salud, etcétera, se hubieran conservado, eh, la, digamos, el impacto que tuvo COVID-19 no hubiera sido el que se tuvo, ¿verdad? Dicho sea de paso, más adelante podemos también platicar sobre todas las muertes que ocultó Bukele. ¿Verdad? Ocultó 22.000 muertes por COVID-19, solo reportó 4.000 muertes. Y por eso, digamos, la comunidad internacional decía que la epidemia había sido abordada exitosamente en El Salvador. Solo reportó 4.000 muertes. Pero después, bueno, luego podemos abordar eso. En este momento me parece que, digamos, para introducir y poner en contexto cómo fue que Bukele desarmó completamente todo el proceso de reforma exitoso que se había montado en el país con el proceso de reforma y que llevó al país a las peores condiciones de salud y que hoy tiene retrocesos de 20 y 30 años en muchos aspectos. Entonces, bueno, yo dejaría en sus manos ahí, digamos, el abordar los temas que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor, porque nosotros sabemos que usted es un hombre bien ocupado, pues, y nosotros ahí nos ha dado su tiempo para estar con nosotros, así que le agradecemos. Con respecto a lo que usted hablaba, nosotros sabemos que lo que es salud es bien amplio el tema, ¿no? Ya que hay muchos temas que hay que tocar. Por ejemplo, si nosotros podríamos hacer una pequeña historia de qué fue lo que hizo, bueno, cómo encontró en realidad el FMLN lo que es el sector salud, el Ministerio de Salud, qué es lo que ¿Cómo no? hizo, ¿verdad? Y qué es lo que Bukele está desmontando. O sea, solo eso nos llevaría mucho tiempo que nosotros consideramos, y aquí me quiero anticipar yo, bueno, invitarlo para más adelante también que esté con nosotros. No sé si el compañero Marvin o la compañera Laura, tienen alguna pregunta especial para el compañero. Empecemos a hacer las preguntas para que... No, no, yo creo que vamos a aprovechar los tres a preguntarle, doctor, ¿cuál considera usted que fueron los principales logros en los dos gobiernos, verdad? De la izquierda, digamos, que de los que usted se siente orgulloso y que potenciaron, mejoraron el esquema de salud pública que en ese momento ustedes encontraron, ¿verdad? No le voy a pedir un diagnóstico porque sería muy Sí, largo de respecto a a los ver, gobiernos, pero cómo potenciaron ustedes la salud preventiva, la salud curativa, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los principales logros, doctora? No sé, ¿usted quiere agregar algo? La, ¿Laura tiene doctora alguna Ley. pregunta en especial para el doctor? Bueno, parece que no Ajá. nos escucha. Bueno, adelante, doctor. Bueno, quizás para poder, digamos, poner en contexto en relación eh, con los avances que tuvo la reforma, es bueno hacer un pequeño semblante de cómo encontramos nosotros el Ministerio de Salud. Básicamente existían, digamos, tres subsistemas de salud en el país. Eh, el Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social, el ISS, ¿verdad? Que daba cobertura, o como ustedes saben, da cobertura a la población que tiene empleo fijo y que cotiza para el Seguro Social. Eso era hasta finales de 2019, cuando Bukele asumió. No sé hoy, con todos los despidos que hay, seguramente esa cobertura de la seguridad social probablemente se haya reducido. Pero digamos,
la cobertura que había cuando nosotros encontramos era de un 23% de la población. Era la población a la que la seguridad social daba cobertura, la que tenía empleo fijo, ¿verdad? Eh, y que son la empresa privada y las instancias estatales, ¿verdad? Los diferentes ministerios, etcétera, ¿verdad? En general, la gente que tiene empleo fijo y que cotiza al Seguro Social, 23%. Había también algunos otros programas similares a la seguridad social, como bienestar magisterial, por ejemplo, que era un sector que se había escindido de la seguridad social durante una de las administraciones de Arena, porque querían hacer un proyecto piloto para privatizar todo el sistema de salud y bienestar magisterial constituía ese ejemplo sobre el cual querían moldear la atención a todo el resto de la población. Estaba también sanidad militar, ¿verdad? Que era un sistema que no era servido ni por bienestar magisterial ni por el seguro social, sino que un sistema aislado, digamos, de seguridad social también, era como un seguro social, pero solo para el estamento militar, ¿verdad? Y además, entre todos ellos, este, eh, eran como quizás no más del 25% de la población la cobertura que tenían con esos sistemas de seguridad social, seguro social, bienestar magisterial, sanidad militar. Todo el resto de la población, entre un 75 y un 80% de la población, estaba bajo responsabilidad de la red de servicios del Ministerio de Salud. ¿Ya? Los 30 hospitales que habían distribuido en todo el país, las unidades de salud se encargaban esa enorme cantidad de personas. Dicho sea de paso, cuando nosotros llegamos, de toda esa población que estaba bajo responsabilidad del ministerio, que rondaba entre el 75 y el 80%, el Ministerio de Salud le daba cobertura solamente a la mitad de la población que tenía como responsabilidad. ¿Ya? El resto de la población no tenía acceso a los servicios de salud porque no habían unidades de salud, porque se cobraba, había un sistema de cuotas voluntarias, se llamaba, que supuestamente el ministerio hacía una evaluación, habían colecturía en todas las unidades para que evaluar al que llegaba, ¿verdad? Entonces, si ellos consideraban que el que llegaba tenía capacidad de pagar, le cobraban, ¿verdad? Entonces eso hacía que la gente no llegara ni a las unidades ni a los hospitales, porque ya sabían que les iban a cobrar, porque aunque el sistema se llamaba de cuotas voluntarias, de voluntario no tenía nada, porque el que no pagaba la consulta no recibía el servicio. Entonces la gente, como no tenía para pagar, había gente que vivía en pobreza o extrema pobreza, entonces no tenían para pagar el dólar de la consulta, entonces simplemente no llegaban, se autoabstenían de llegar. Entonces por esa vía quedaban excluidos de los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, el primer acto de la reforma de salud que se montó con el primer gobierno del Frente fue la supresión de las cuotas voluntarias. Ese fue 15 días después de haber llegado, suprimimos las cuotas voluntarias, ¿verdad? Se prohibió completamente el cobro en todas las unidades y hospitales. Se eliminó. Para eso lo que hicimos fue eliminar todas las colecturías que habían en las unidades de salud para que no hubiera mecanismo con el que pudieran cobrar. Y gestionamos con el Ministerio de Hacienda un subsidio que nos permitiera, digamos, reponer lo que se iba a dejar de percibir, porque por la vía de los cobros se percibía cierta cantidad y esa cantidad las unidades de salud y los hospitales la ocupaban para cubrir el déficit presupuestario, es decir, el presupuesto que no le daba el Estado a las unidades y a los hospitales. Entonces ellos cubrían eso, con eso pagaban algún personal y compraban algunos medicamentos esenciales que no les daba el gobierno. Entonces nosotros hicimos un estudio actuarial para ver a cuánto ascendía eso, ¿verdad? Y pedimos al Ministerio de Hacienda que nos diera eso
y un costo y un refuerzo presupuestario adicional, porque claro, al suprimirse los cobros, seguramente íbamos a tener un incremento de la demanda, porque toda la gente que antes no iba, porque no tenía el dólar de la consulta, hoy sí iba a llegar a los hospitales y a las unidades de salud, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos calculado, según el estudio que habíamos hecho, que íbamos a tener por lo menos un 15% de incremento de la demanda, entre un 15 y un 20%. Pero hubo zonas donde el incremento fue hasta de un 30 y de un 40% más, ¿verdad? Sobre todo las zonas con mayor pobreza, como los departamentos de Cabañas, algunas zonas en el occidente del país, el norte de San Miguel y La Unión, eran zonas que no tenían, es decir, vivía gente con mucha pobreza, ¿verdad? Y no tenían para eso. Entonces, ese me parece a mí que fue el logro, uno de los logros más importantes del proceso de salud, del proceso de reforma, ¿verdad? El incremento, es decir, la supresión de las cuotas voluntarias, ¿verdad? También habían el ministerio, a través de un préstamo que se había gestionado cuando se cayeron los hospitales que fueron dañados por el terremoto, eh, Arena había gestionado un préstamo de $100 millones para reconstruir la infraestructura hospitalaria. Ese préstamo fue malversado completamente y los hospitales que debieron haberse fortalecido solo estaban eh, reconstruidos hasta un 50% de lo que debían haber estado. Y el hospital de maternidad, que también estaba supuesto a construirse nuevo, no había ni un centavo para construir el hospital de maternidad. Entonces, tuvimos que gestionar los fondos para reconstruir toda la red hospitalaria y además un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para construir el actual Hospital de la Mujer, ¿verdad? Que lleva el nombre de la doctora María Isabel Rodríguez, por cierto, ¿verdad? Entonces, eso fue nos parece un logro importante. Es importante también señalar que se triplicó el número de unidades de salud que había en el país, ¿verdad? De cerca de 200 a casi 600 unidades de salud, ¿verdad? Para aumentar la cobertura a todo el territorio nacional. Y además se desplazaron, seguramente ustedes oyeron hablar de ellos, los equipos comunitarios de salud, los ECOS, como se les llamó. Estos ECOS eran equipos que tenían una función itinerante, es decir, no estaban encerrados dentro de las cuatro paredes de una unidad de salud o de los hospitales, ¿verdad? Sino que tenían una función en la comunidad. Entonces se encargaban de ir a la comunidad para ver cómo estaba la situación de salud de la población y cada ECO tenía 3 promotores de salud, un médico, una enfermera. Y cada promotor de salud tenía a su cargo 200 familias con nombre y apellido. O sea que con alguna variable, ¿va? Porque dependía de la dispersión geográfica, etcétera, de la zona que le tocaba al ECO. Entonces, esto era muy importante porque cada promotor llevaba un récord diario y hacía un reporte semanal de la situación de sus 200 familias. Eso nos permitió, por ejemplo, incrementar la cobertura del control prenatal. Cuando nosotros llegamos, el control prenatal que había en el país era de solo un 50%. Cuando entregamos en el 2019, la cobertura era del 99%. No había embarazada que no se detectara y se le convenciera para que llegara al control prenatal, que además había dejado de cobrar, porque antes se cobraba por eso y a partir de entonces dejó de cobrarse, ¿verdad? Entonces, igual que el parto institucional, o sea, el parto atendido en el hospital de maternidad y en los hospitales regionales, que eran los únicos que atendían partos, ¿verdad? No superaba el 60%. Y nosotros terminamos la gestión con el 98% de los partos atendidos institucionalmente, ¿verdad? Porque abrimos maternidades en todos los hospitales departamentales, que eran los 30 hospitales, con excepción del Bloom y del Rosales. Todos los otros hospitales tenían ¿cómo se llama? Salas de partos
con obstetra las 24 horas. Entonces, la mortalidad materna se vino abajo, que es uno de los logros que se destacan en el documento que tenían ustedes ahí, eh, porque El Salvador llegó a ser uno de los 5 países de Latinoamérica con la más baja mortalidad materna en el continente. Vea, solo a la par de Cuba, Chile, Argentina, quiero ver, Cuba, Chile, Argentina, República Dominicana, creo que era el otro, no, era una isla del Caribe que no recuerdo exactamente el nombre, y El Salvador. ¿Verdad? Teníamos 25 muertes por 100.000 nacidos vivos, cuando al inicio habíamos encontrado una mortalidad materna de 60 muertes por 100.000 nacidos vivos. La redujimos a 25, que fue un logro muy importante. Igual fueron las coberturas de vacunación y muchos otros logros que han sido detectados ahí. Eh, el, el, el otro tema importante fue digamos, la visión que se tuvo con la doctora María Isabel Rodríguez, que me parece eso muy importante citarlo, ¿verdad? Porque normalmente Bukele trata de desprestigiar todo lo que se hizo y vino del frente, ¿verdad? La doctora no era una militante del frente, pero sí una de las médicas científicas, especialistas en salud pública más calificadas de todo el continente. Ella tiene discípulos en toda Latinoamérica, ¿verdad? A través de la maestría en salud internacional que ella diseñó y promovió cuando era funcionaria de la OPS en Washington. Entonces, hoy todos sus alumnos son ministros de salud, rectores de universidades, decanos de facultades de medicina, etcétera. Entonces, tuvimos nosotros la suerte de que cuando inició el proceso de reforma, o en el año pues en que se inició eso, eh, ya la doctora tenía 8 años de haberse retirado de la OPS con toda esa experiencia y trabajó en la superación de la Universidad de El Salvador, que fue rectora durante 2 periodos de la Universidad de El Salvador, ¿ya? Y donde la universidad alcanzó niveles importantes de superación en muchos programas y todo eso que no viene al caso aquí, digamos, platicarlos ahorita, pero fue muy importante, ¿ya? Y fue su desempeño en la universidad, ¿ya? Y particularmente el fortalecimiento de las áreas de salud, ¿ya? Medicina, odontología, ciencias químicas, etcétera, fueron los méritos que también propiciaron o hicieron posible que ella fuera la ministra de Salud, ¿verdad? Que llevara adelante el proceso de reforma. Y como habíamos trabajado juntos en la universidad, entonces por eso ella me pidió que fuera su viceministro de Políticas de Salud, cosa que yo acepté entusiasmado, pues porque la posibilidad de construir de reformar el sistema y de hacerlo con la doctora María Isabel Rodríguez era una de las cuestiones, digamos, que cualquiera de sus discípulos hubiera aceptado entusiasmado, ¿verdad? Cosa que yo también hice y aprendí mucho con ella, ¿verdad? Entonces, digamos que eso como una cuestión introductoria, porque ¿qué es lo que ha hecho Bukele que es fundamental y sobre todo a través de la incapacidad del ministro que ha nombrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Verdad? Porque digamos, pueden citarse muchas cosas, ¿verdad? La corrupción, el mal uso de un montón de elementos que podemos avanzar luego más adelante, pero ¿qué es lo fundamentalmente que hizo? En primer lugar, él desmontó los equipos comunitarios de salud, ¿verdad? Miren, nosotros habíamos desplazado 552 equipos comunitarios de salud en las zonas más pobres del país, sin importar qué partido político estaba gobernando, ¿verdad? Lo que había marcado la pauta para asignar los ECOs era el nivel de pobreza y de acceso a servicios de salud, ¿verdad? Que pudiera tener la población. Entonces, y para eso seguimos el mapa de pobreza que había elaborado
la Organización Mundial de la Salud y que mostraba claramente las zonas donde había, digamos, mayores niveles de abandono. ¿Verdad? Eso lo desmontó Bukele. No les quitó el nombre, ¿verdad? Ni tampoco los descompuso como tal, sino que lo que le hizo fue encerrarlos en las unidades de salud y cambiarles funciones. Entonces, aunque tuvieran el nombre, no desempeñaban las funciones de un equipo comunitario de salud. Entonces, en la práctica es como que hubiera liquidado a esos equipos, ya que dejaron de tener, digamos, de darle la cobertura a la población a la cual asistían. Desmontó también Bukele todo el sistema de información en salud, que según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, era uno de los 3 mejores de Latinoamérica, junto con el de Brasil y el de México. Eran los 3 sistemas de información en salud mejores de Latinoamérica. Nosotros publicábamos un boletín semanal, ¿verdad?, que retroalimentaba a todas las unidades de salud y a todos los hospitales sobre lo que estaba sucediendo en la zona, porque todos los promotores mandaban la información de sus 200 familias, de cada promotor, y teníamos una información como que fuera un censo diario el que tuviéramos. De ese nivel era la calidad que teníamos, porque les habíamos dado tabletas a cada uno de los promotores y recibíamos toda esa información que se actualizaba semanalmente, ¿verdad? Entonces, toda esa información, todos los casos que surgían de la enfermedad que fueran, ¿verdad? Enfermedades prevenibles por vacunación, malaria, diarreas, enfermedades pulmonares, enfermedades crónicas, lo que fuera, todo eso se recibía, se tabulaba, se procesaba en la dirección eh, de salud, de salud, de vigilancia de la salud, y se elaboraba con eso el boletín que se reenviaba a todas las unidades de salud. Teníamos 40.000 usuarios de nuestro sistema de información, ¿verdad? Aproximadamente un tercio de esos fuera del país, porque muchos otros países nos ocupaban de referencia, porque todos los boletines abordaban los problemas de salud que estaban en ese momento en el país, con tratamiento, con normas, con rutinas, con procesos para abordarlos. Por ejemplo, logramos controlar todo el dengue, chikungunya, zika, lo erradicamos completamente, el paludismo, lo erradicamos, la rabia, el último caso de rabia humana fue en el 2018 y allí en adelante nunca más hubo rabia humana, porque vacunábamos todos los perros y gatos, 1 millón de perros y gatos todos los años vacunados contra la rabia. Entonces no había reservorio pues para la rabia. Entonces, todo eso lo desmontó Bukele, ¿verdad? El sistema de vacunación, ¿verdad? Por eso tenemos esas epidemias de diarrea, todas las cosas que tenemos hoy, que antes no teníamos. Han vuelto a aparecer brotes de sarampión, brotes de parotiditis, ya hay malaria nuevamente. Han habido 4 casos de malaria reportados de transmisión autóctona en San Miguel, ¿verdad? Las diarreas han ocultado el número de casos de diarrea. Los casos que están reportados ahorita es porque no lo han podido ocultar, pero probablemente sea el triple de lo que están reportando, igual que sucede con la mortalidad materna. Entonces, bueno, yo creo que ya hablé demasiado, mejor dejo que ustedes me pregunten sobre las cosas que sea, digamos, como más importante abordar. Pero todo esto creo que da una idea un poco gruesa, pero de todo lo que ha desmontado Bukele, digamos, en alguna medida, y que ha generado toda esta catástrofe. Es una mega crisis la que tenemos en salud, ¿verdad? Que no trasciende porque ocultan todo. Todo es reserva de datos, ¿verdad? Ya no hay boletín epidemiológico, ya no se edita ni se distribuye, ¿verdad? Se han ocultado casos, ¿verdad? Quizás lo más relevante, quizás sería la última cuestión que explicaría antes de las preguntas para que tengan ustedes un elemento, es lo que pasó con el COVID. Fíjense que con el COVID, Bukele obtuvo
una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de 4.000 millones de dólares para enfrentar la epidemia. No se sabe cómo ocupó ni un solo centavo de esa millonada que recibió, porque todo fue bajo reserva, fue digamos, etiquetado como reserva estratégica de información. Y cuando se llegaba a preguntar cualquier cosa, él decía que no, porque eso atentaba contra la seguridad. Es una respuesta un poco estúpida, perdón la palabra, pero ¿cómo puede afectar la seguridad del país el darle a conocer al país cuál es su situación de salud? ¿Verdad? Además, el titular del derecho a la salud es la población y tiene derecho a saber cómo está su salud. ¿Verdad? Pero bueno, eso se ocultaba. Fíjense, ellos reportaron durante toda la pandemia 4.000 muertes por COVID. ¿Verdad? Cuando terminó la epidemia, digamos, las instancias académicas y científicas que le habían dado seguimiento y llevado todas las estadísticas mundiales de COVID, hicieron unos estudios que se llaman de exceso de mortalidad, ¿verdad? Estos estudios de exceso de mortalidad lo que hacen es revisar todas las fuentes posibles en un país que reportan datos de muertes, ¿verdad? Entonces, cuando hay una epidemia, ¿verdad? Todos los países calculan siempre cuáles son las muertes por todas las causas, ¿verdad? Cada año. Eso es totalmente prevenible, ¿verdad? Y es decir, totalmente, como les dijera yo, uno puede planificar, ¿verdad? Viendo la curva de cuántos casos se están presentando, puede uno llegar a prever, digamos, cuántos son los casos que hay. Si, digamos, usted espera que hayan, digamos, 10.000 muertes en el país por todas las causas, y en lugar de 10.000 muertes resulta que tiene 20.000, el exceso de muertes es atribuible a la epidemia que puede estar causando esas muertes, ¿verdad? Entonces, en el caso del Salvador, ¿verdad? La Universidad de Washington, la Universidad de Harvard, la revista esta The Economist y otras dos universidades cuyo nombre no recuerdo, hicieron estudios independientes de exceso de mortalidad. Todos los estudios demostraron que el país había tenido atribuible al COVID alrededor de 26.000 muertes por COVID. Revisaron las estadísticas de las que tenían cada una de las alcaldías, cuántas muertes, cuántos habían enterrado, o sea, los estudios fueron independientes, eso es muy importante. O sea, que no fue un solo estudio que hicieron entre todos, sino que cada uno de ellos hizo un estudio importante y todos coincidieron en los datos. O sea, que realmente el país tuvo 26.000 muertes por COVID, pero Bukele solo reportó 4.000, o sea que ocultó 22.000 muertes. ¿Cómo hizo para ocultarlas? Primero, él, recuerden ustedes, monopolizó todas las pruebas de COVID-19. Estaba prohibido que nadie en el país, ninguna farmacia, ni privada, ni hospital privado, ni nada, pudiera hacer pruebas de COVID. Solamente las podía hacer el Ministerio de Salud, ¿verdad? Segundo, los casos que morían, cuando morían, aunque tuvieran diagnóstico de COVID, no lo reportaban como muertes por COVID, sino que lo reportaban paro cardíaco, ¿verdad? Claro, todo el mundo le para el corazón cuando se muere, pues entonces, todos, entonces, pero no había otro reporte, ¿verdad? Entonces, todos esos casos no se registraban como muertes por COVID, ¿verdad? Incluso hubo una investigación que hicieron unos médicos que está publicado en una revista que publica el Ministerio de Salud, que se llama Alerta. Todavía no, yo creo que todavía no la han cerrado, pero cuando estaba en marcha la epidemia del COVID, al inicio, en el primer año,
publicó la estadística de las muertes que había en 3 hospitales del Seguro Social, ¿verdad? La totalidad de las muertes que esos médicos recabaron, este, era mayor, solo en 3 hospitales del Seguro Social, era mayor que las muertes totales que reportaba el Ministerio de Salud en el país. O sea que ellos mismos se contradecían ahí, ¿verdad? Entonces les prohibieron seguir publicando estudios de ese tipo, ¿verdad? Porque los ponía en evidencia de que ellos estaban ocultando muertes. Entonces, ese caso está publicado ahí en la revista y se puede comparar las muertes que reportó el estudio de estos médicos, que fue un equipo de médicos del Seguro Social, ¿verdad? Se puede comparar con la fecha, con los muertos por COVID que reportaba oficialmente el Ministerio de Salud en ese mismo periodo. Y entonces ahí queda en evidencia porque solo 3 hospitales del seguro tenían más muertes que todas las que reportaba a nivel de país el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, bueno, así como eso, podría citar un montón de casos para toda la ocultación, ¿verdad? Que se ha hecho de la situación de salud. Claro, como el personal de salud no puede ver, digamos, el personal de salud de una unidad puede ver lo que pasa en su unidad, pero no todo lo que está pasando en el resto del país. Para eso dependía de toda esa información que llegara, se procesara y se publicara, para que la gente pudiera tener una claridad mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí quedo a la disposición ahí de Gracias, lo que doctor. puedan. Es bien importante la información que nos ha dado porque está haciendo prácticamente una comparación de cómo se encontró lo que hizo el FMLN en los gobiernos y cómo Bukele también está desmontando todos los avances que se tuvo en salud. Pero bueno, vamos a pedirle a la doctora Laínez si tiene alguna pregunta o algo que añadir. Adelante, compañera. Sí, es bien interesante todo lo que nos ha dicho el doctor y yo creo que en su momento nosotros estuvimos experimentando varios avances cuando estuvo el gobierno del FMLN, pero que ahora ya es un retroceso. Prácticamente todo eso ha pasado en la historia, pero la pregunta es, doctor, ¿cómo usted ve ahora el cambio de presupuesto a salud que ha desmejorado y el problema del escalafón en los médicos que se presentan y por las cuales están haciendo las marchas, ¿verdad? ¿Cómo Eso sí no? me gustaría saber. Cómo no, con todo gusto. Bueno, no sé si hacen todas las preguntas o vamos contestando ahí sobre la marcha Sí, no, ahorita. y yo quiero agregar, doctor, este, eh, tú mencionabas de la vacunación, ¿verdad? Este, para los perros, pues, y que eso propició de que se erradicara la rabia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, más que pregunta, es una pregunta ingenua de qué nos sirve a nosotros un archivo PEC que hasta se le aumentó el presupuesto y al hospital de la feria, perdona mi ignorancia, y a los demás hospitales se le redujo, pues porque yo pienso, si yo que venía de Chalati, ¿cómo voy a traer desde Chalati un perrito al Claro, archivo? Al final, no sé, el sentido común me hace que gente que tiene la posibilidad de llevarlo donde un veterinario privado es el que está aprovechando para eso. Entonces, ¿para quién se está trabajando? Y la otra es, se dejaron, entiendo yo, básicamente negociado y aprobado préstamo para hacer el hospital de Nejapa o centro de salud, tú corrígeme si y para el hospital Rosales, pero hasta ahorita del hospital Rosales lo que sabemos es que todavía se están haciendo las bases y las bases y las bases, pero el punto es que no se ha terminado. Entonces, las jornadas de vacunación, las enfermedades, como la tuberculosis, tenemos entendido por lo que hemos sabido aquí con la doctora se han disparado en los centros penales y en otros lugares, pues sarampión y enfermedades, como tú bien lo decías, que ya estaban erradicadas, pues, ¿verdad? Y cómo la no. gente dice, miren, si medicamentos no hay. O sea, eso sí también me gustaría, ustedes, dentro de cuando tú fuiste viceministro, ¿cuánto más o menos se cubrió la demanda de medicamentos? Y ahora, porque ahora la gente dice que ahí lo único que me ahorro es el médico y a veces ni quieren ir porque
Ir a hacer es perder un día de trabajo, mejor paga a un médico particular que le va a cobrar $10 porque no Claro. le van a dar ninguna medicina. En ese tema, tal vez eso agregar yo. ¿Cómo Gracias. no? ¿Cómo no? La doctora me decía el escalafón y qué otra la pregunta, doctora, tuya. Era sobre el presupuesto, Ah, de presupuesto, correcto. presupuesto para salud. Ajá, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, miren, varias cosas, ¿verdad? Vamos a ver si me alcanza para contestar todo. En relación con el presupuesto, eh, realmente la reducción presupuestaria se viene dando desde hace bastante tiempo. Ahorita lo que se está haciendo es legalizando esa, esa, digamos, reducción presupuestaria que ha venido deteriorando todo el sistema público. Primero, ¿verdad? Lo que primero se experimentó en términos de reducción presupuestaria fue el programa de la primera dama que se llama Nacer con Cariño. Para financiar ese programa no se tomaron nuevos fondos, digamos, del presupuesto nacional y se asignó al programa Nacer con Cariño, sino que lo que se hizo fue reducir el presupuesto del primer nivel de atención en un 50% para con ese fondo financiar el programa de Nacer con Cariño. Y también se quitó presupuesto a los hospitales que se agenció para fortalecer ese presupuesto para financiar el programa de Nacer con Cariño. Entonces, que además es un programa mal diseñado, que fortalece toda la cuestión patriarcal, ¿verdad? Y no, digamos, no empodera a las mujeres como debería haberse orientado para la crianza, digamos, y el apoyo de todo el núcleo familiar en el desarrollo de los niños, ¿verdad? Y además tiene un pobre seguimiento, ¿verdad? Tiene un pobre seguimiento y las instancias que ejecutan el programa no tienen ninguna injerencia en la opinión en que se van digamos, aplicar los gastos y todos los elementos del programa. Entonces, en general, es un programa que, además de que reduce el presupuesto a los hospitales y al primer nivel de atención, que eran los ECOs, las unidades de salud, los hogares de espera materna, ¿ya? Aparte de que le quita el presupuesto a todo eso, no cumple ni sustituye lo que se deja de hacer para hacer con el nuevo programa de Nacer con Cariño. ¿Qué, digamos, qué mecanismos ocupaba o ocupa o ha estado ocupando Bukele para reducir el presupuesto y qué sucede con el dinero que los hospitales no ejecutan? Eso se puede ver si ustedes le dan seguimiento en la escasa información que se ha logrado rescatar de la ejecución pública, por ejemplo, de lo que se llama el presupuesto ejecutado. Una cosa es el presupuesto adjudicado y otra el ejecutado. Si ustedes revisan y comparan esa situación, pueden ver que todos los hospitales han estado devolviendo fondos al Ministerio de Hacienda, casi desde el inicio de la gestión, ¿verdad? Todos los años, todos los hospitales y el primer nivel de atención estaban devolviendo dinero al Ministerio de Hacienda. ¿Qué hacía el Ministerio de Hacienda con esos fondos? Esos fondos se iban, el Ministerio de Hacienda cuando los recibía, los reintegraba al fondo FOPROMID. El fondo FOPROMID era el fondo que se tenía para la promoción y prevención de desastres, inundaciones y todas las emergencias, todas estas emergencias. Ese fondo, el fondo FOPROMID, tenía presupuestado $4 millones en el presupuesto. Y eso tuvo durante todos los años del 2009 al 2019. Incluso durante los fondos durante la última administración de Arena,
que fue cuando se creó ese fondo, el FOPROMID. Ya tenía 4 millones asignados. El presupuesto lo adjudicaba si había algún desastre, una emergencia volcánica, un terremoto, vea, una inundación, cualquier cosa, que una tormenta, un huracán, lo que fuera. Vea, si se gastaban los 4 millones, entonces el presupuesto se lo reponía. Pero siempre había un fondo emergente ahí para poder enfrentar la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Bukele? ¿Verdad? No es que haya aumentado 4 millones más. ¿Verdad? En los 5 años que tuvo de su primera gestión, se trasladaron fondos por valor de 1.721 millones de dólares, desde el Ministerio de Hacienda hasta el Fondo FOPROMID. No se enfrentó ninguna emergencia ni desastre que justificara ese monto, un monto multimillonario. De esos 1.721 millones de dólares, Bukele solo ha justificado el 5%, como alrededor de 70 millones. Todo el resto de fondos no se sabe qué ha sucedido con ellos. No está en ninguna parte, encuentran ustedes información, nadie ha justificado, ¿verdad? Ninguno de los ministerios, ni gobernación, ni obras públicas, nadie justifica un solo centavo de esos 1.000 y pico, 1.700 millones de dólares, que es un montón de dinero. Igual que los 4.000 millones de dólares que le dieron para la pandemia. Nadie justifica nada ahí, nadie sabe cuántas vacunas compró, a quién se las compró, cómo las compró, las vacunas contra el COVID. Igual sucede con estos 1.721 millones de dólares. O sea, lo que les quiero decir con esto es que el presupuesto de salud y de educación ha estado siendo drenado casi desde el inicio en que llegó Bukele al poder, ¿verdad? Y este monto ha sido malversado o robado o quién sabe qué, pero nadie sabe porque todo es reserva estratégica de información. Y cuando se revisen las cuentas, solo hay 70 millones justificados, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, como una cuestión importante para la cuestión de la reducción presupuestaria que preguntaba la doctora Laínez, porque a salud le han reducido, creo que 90 millones, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, probablemente sea la cantidad, ¿verdad?, que estaba devolviendo desde antes los diferentes hospitales, a pesar de las penurias en que se encuentran. Imagínense cómo puede estar el Hospital Rosales devolviendo 6, 8 millones de su presupuesto anualmente, teniendo la escasez que tiene de medicamentos, y la escasez de recursos, y la escasez de equipo, y la escasez de insumos, ¿verdad? ¿Por qué devolver 6 a 8 millones? ¿Por qué no comprar con eso el equipo o los medicamentos que le hacen falta? ¿Verdad? Entonces, pero eso ha sucedido con todos los hospitales, no solo con el Rosales, con todos los hospitales. O sea, igual ha sucedido en educación. En educación, no sé yo cómo ha ido con cada escuela o con cada región de educación, no sé, pero sí hay un monto devuelto, ¿verdad? Igual que ha sucedido con salud. ¿Verdad? Eso con respecto, digamos, a la pregunta de la doctora sobre la cuestión del presupuesto, de lo que significa la reducción presupuestaria, que hoy ya va a ser, o sea, que hoy ya no ni siquiera se lo van a asignar, sino que de entrada le van a quitar presupuesto a todos los hospitales y todos los niveles de atención, ¿verdad? Vaya, y con la cuestión del escalafón, una cuestión que me parece muy importante, ¿verdad? El escalafón de salud, igual que sucede con educación, hay diferencias, pero en el caso de salud, el escalafón no es solo para los médicos, es para todo el personal de salud, para médicos, para enfermeras, para promotores, ingenieros sanitarios, laboratoristas, todo el personal que trabaja en salud tiene, digamos, opción al escalafón por ley. Hay una ley del escalafón.
Bukele ha dejado de pagarla, ha dejado de pagar el escalafón. Este, durante la gestión que tuvimos nosotros del 2009 al 2019, no se dejó de pagar el escalafón ni un solo año. Todos los años se pagó, ¿verdad? Bukele, sin embargo, lo ha suprimido. Ciertamente el escalafón de salud tiene algunas inequidades incorporadas, ¿verdad? Y nosotros teníamos en proceso de discusión con los sindicatos, es decir, con el sector laboral organizado, ¿verdad? El debate para que el escalafón fuera más justo, no para suprimirlo, sino para que fuera más justo, ¿verdad? Porque el escalafón, digamos, habían médicos que podían salir al final, ¿verdad? Con $4,000, $5,000 de pensión o una cosa así, ¿verdad? Que parecía un tanto injusto, ¿verdad? Porque habían, digamos, personal de salud que no tenía toda esa ganancia. Pero eso es una cuestión, digamos, muy marginal en términos de que no es comparable, pues, hacer una modificación para hacer más equitativo el escalafón que suprimirlo, ¿verdad? Cuando es una de las pocas incentivos que tenía el personal de salud, ¿verdad? Entonces, eh, eso me parece a mí que es muy, muy importante. Y de hecho, la reivindicación, si ustedes la pueden ver, la respalda todo el personal de salud, no solamente los médicos. Las manifestaciones, las demandas provienen de todos los sectores del personal de salud, no solo de los médicos, ¿verdad? Sino que también de todos los sindicatos y de todas las agrupaciones gremiales que hay para el personal de salud, ¿verdad? La Asociación Nacional de Enfermeras, el Colegio Médico, todos ellos reivindican y reclaman, ¿verdad? Esa prestación, ¿verdad? Que es el escalafón de salud. El escalafón de educación eh, es la misma historia, ¿verdad? Solo que ellos, creo que el incremento era cada 3 años. Habían hay varias diferencias, digamos, en la escuela. Y realmente, si usted hubiera querido ser más justo, se hubiera propiciado una ley de escalafones para toda la instancia gubernamental, ¿verdad? Que se hubiera podido diseñar haciéndolo más justo para todos los empleos públicos. Pero bueno, eso no pasó por ahí, sino que la opción es eliminar, ¿verdad? Tanto el escalafón de salud como el escalafón de educación, ¿verdad? Y por eso ha tenido las repercusiones que tiene en términos de descontento y de movilización popular, que están siendo reprimidos con, 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 con cárcel, ¿verdad? Con despido, con cárcel, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso podría decir, digamos, sobre las preguntas de la doctora Laínez. Sobre las que me hacía Marvin, bueno, con la vacunación, primero la vacunación de los perros y los gatos no era un gasto muy exagerado, pero sí eran importantes los resultados en términos de que se había erradicado total y absolutamente la rabia humana en el país. No tuvimos ningún caso de rabia humana, ¿verdad? Y la vacuna se fabricaba en el Ministerio de Salud. Había personal del laboratorial que fabricaba esa vacuna, de la vacuna contra la rabia. Entonces, y se aplicaba gratuitamente, ¿verdad? Igual que se aplicaba gratuitamente la vacuna contra la rabia cuando había alguna lesión, ¿verdad? Porque a pesar, digamos, de que se vacunaban casi todas las mascotas, siempre había más de algún mordido por perro que como uno no sabía o no se sabía quién era el perro que había mordido, ¿verdad? Entonces tomábamos medidas y aplicábamos al humano que había sido mordido, ¿verdad? Se aplicaba la vacunación correspondiente, todo eso se hacía. Entonces todo eso permitió erradicar, ¿verdad? La rabia, ¿verdad? Eh, pero la pregunta de Marvin se relacionaba más bien con Chivopet, ¿verdad? Que era el hospital de mascotas que fue construido con fondos públicos y que supuestamente iba a ser financiado con las ganancias del Bitcoin, y el Bitcoin nunca produjo una ganancia,
¿verdad? Sí produjo pérdidas, ¿verdad? Pérdidas además cuestionables, porque el dinero para el Bitcoin salió del Ministerio de Hacienda, es decir, eran fondos públicos, pero no los compró el Ministerio de Hacienda, sino que Hacienda trasladó ilegalmente esos fondos a la cuenta personal del presidente Bukele, ¿verdad? Y Bukele los compró como Bitcoin que están a su nombre, no están a nombre del Estado, ¿verdad? Y además, para terminar ese punto, el hospital de mascotas no ha estado siendo financiado. Hasta hoy sale en el presupuesto del Estado, pero supuestamente iba a ser financiado, ¿verdad? Con las ganancias del Bitcoin, pero el Bitcoin no ha producido ni un solo centavo de ganancia. Y si ha producido, se la han embolsado Bukele, no está en los fondos del presupuesto del Estado, ¿verdad? Entonces, hoy sale que le van a dar un presupuesto, ¿verdad? En el presupuesto 2025 ya sale con presupuesto estatal el Chivopet, ¿verdad? Entonces, digamos, nadie, digamos, se opone a que las mascotas puedan ser tratadas, ¿verdad? Pero lo que no es concebible, lo que no es admitible, ¿verdad? Es que se deje de atender a las personas para atender a las mascotas. Y eso es una locura total, ¿verdad? Ah, completa. No porque los perros o los gatos no los merezcan, sino que entre, entre gastar $1 millón en servir a las mascotas y dejar de atender, de comprar $1 millón en medicamentos, la decisión obviamente no debería ser atender a los perros, sino que comprar medicamentos. Eh, yo también tengo mascotas, pues, No, y no, doctor, aprecio mucho. te voy a interrumpir Sí, una pregunta. Partamos de mi ignorancia. ¿Qué ajá, sentido tiene pagarle $41,000 mensuales al presidente del Banco Central de Reserva si no tenemos moneda propia? O a un claro, fotógrafo para que atienda a una señorita diputada. Parece que ajá, 2,900 salió el fotógrafo, pero se está reduciendo el personal de salud, pues que es una claro, cuestión esencial, se está reduciendo en educación, pues, ¿verdad? Se están despidiendo docentes, o sea, perdona mi ignorancia, ¿qué sentido humano tiene eso? ¿De qué lógica? Aparte, no sé si la doctora o el compañero Daniel quieren agregar alguna pregunta para el doctor. Sí, nos hemos dado cuenta también que las emergencias que se atendían en el Hospital San Rafael, por ejemplo, de accidentes de tránsito, etcétera, ahora ya no existe tal emergencia. Nadie, todo el mundo que llega dice que no hay médico, no hay nadie que los atienda. ¿Y qué va a pasar con todas estas personas que necesitan una atención urgente? Es una verdadera emergencia, pues. Entonces sí, estamos sí. escandalizados por todo esto que está pasando realmente y tristes a la vez, ¿verdad? Mm. Es correcto. Vaya, miren, varias cosas, ¿verdad? Primero, lo que dice Marvin es cierto, ¿verdad? No sé cómo calificarlo, pues, pero es un crimen, ¿verdad? Es un crimen, no porque los fotógrafos no lo merezcan o porque los diseñadores o los youtubers o no sé quién, ¿verdad? Pero eso es algo que cada diputado debería pagar de su salario. Si quiere tener a alguien que le mejore la foto o que lo maquille o que lo presente bien y todo eso, lo debería pagar de su salario, no ocupar un salario adicional de fondos públicos, un presupuesto adicional de fondos públicos para pagarlo y además para pagarle más que lo que gana un personal tan estratégico como un maestro, ¿verdad? O como una enfermera o como un médico. Es insultante, pues, eh, que, que, que haya siquiera esa consideración. Entonces, eso, digamos, con la decisión tomada en relación con este tipo de personas que tenían asignadas los diputados,
¿verdad? Y que cuando se intentó salieron a la luz un montón de cuestiones más de fondos, no solamente de lo que pagaban en salario ahí, sino que todos los gastos que venían, ¿verdad? Incluyendo el helicóptero presidencial, los viajes en jet privado, etcétera, que ya es terrible, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí que ha sido una cuestión eh, que no es correcto, ¿verdad? Y que no debería estarse considerando. De ahí me preguntaban qué otra cosa, me preguntaron sobre la... No, este salario que salió, que es uno de los que salió, porque digamos, el escándalo de la Asamblea se dio, pero en términos generales la Sí, Asamblea maneja un presupuesto de 57.4, puede ser que no me ah, acuerdo, con claro, respecto a 8.500 millones y la otra aprovechando, doctor, el presupuesto se ha aumentado en 3.500 millones este gobierno con respecto a los gobiernos anteriores sí, del FMLN. sí, Y y nadie si sabe dónde va. y si ha reducido casi todo el gasto social, ¿dónde se está yendo el dinero? O Ah, sea, digo, una lógica simple de un salvadoreño común y sí, corriente de pregunta. sí, Y el eslogan de él, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces, sí, ¿por qué no nos alcanza el presupuesto de los gobiernos sí. anteriores? Pues No alcanza porque todos roban, ¿verdad? Aquí el dinero alcanza, ciertamente. O sea, la frase me parece correcta, ¿verdad? El dinero alcanza cuando nadie roba. Pero hoy no solo roban los que robaban antes, sino que hoy todos roban. Los diputados, los ministros, ¿verdad? Todo el mundo está ahí en viendo ver de dónde saca más, ¿verdad? Y cómo puede distraer fondos, por ejemplo, para ese helicóptero. O sea, es insultante un helicóptero de 6 millones de dólares, ya cuando el país tiene tantas necesidades en salud, en educación, que se reduzca y eso no. Los únicos presupuestos que aparecen aumentados para 2025 son el de defensa y el de casa presidencial. Y en casa presidencial particularmente, el presupuesto que casa presidencial utiliza en propaganda. Es decir, son los salarios de los youtubers y todos estos, toda esta red que tiene financiada Bukele y que produce más de 24 horas diarias de videos. Si se suman todas las horas que gestionan todos estos tipos que están siendo financiados ahí, ¿verdad? El gasto es extraordinario, ¿verdad? En términos de propaganda. Entonces, a mí me parece un despropósito total ese diseño del nuevo presupuesto de 2025, donde, como dice Marvin, se resta todo el gasto social no, para y disculpa, dedicar, no te contesté la eh, pregunta. La pregunta era, el presidente del Banco Central de Reserva a, gana 41.000 y si no tenemos moneda propia, pues, o sea, digo, gana más no sé, no, nunca había habido un salario de eso en El sí, Salvador, y no tenemos moneda propia, no tenemos, o sea, sí, ¿para qué necesitamos un presidente con un salario de 40, un presidente del Banco Central de Reserva, digo? es correcto. Con un salario de 41.000 dólares. O sea, Sí, es ofensivo, ¿verdad? Completamente. Ahí, yo creo que ni Bukele tiene un salario de ese monto, ¿verdad? Y este personaje, el presidente del Banco Central de Reserva, es además el hermano de la, de la señora esta que Bukele nombró presidenta interina para la mascarada que montó la Corte Suprema de Justicia que le permitía reelegirse. O sea, que tenía que estar 6 meses 6 meses creo que fueron, ¿verdad? O no sé cuánto tiempo que debía de dejar de ejercer la presidencia para, para que eso, según la interpretación de la Constitución que hizo la Corte, una interpretación falseada, ¿verdad? Con solo que dejara de ejercer la presidencia durante 6 meses, podía ya reelegirse. Entonces, la cosa es que en estos 6 meses que él dejó de elaborar, nombró a esta persona, que es la directora de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales, y la directora también de la constructora El Salvador, que es la que administra los fondos que antes eran el FODES, el Fondo para las Alcaldías.
y que hoy no hacen nada, porque antes las alcaldías con esos fondos, digamos, le daban mantenimiento a las calles de acceso a sus municipios y financiaban diferentes cosas para sus municipios. Hoy no tienen el FODES. ¿Verdad? Bukele les había prometido aumentárselos y ya no los tienen. Se los quitó. ¿Verdad? Entonces, y lo mandó para el DOM y nombró al frente a esta señora, que es la hermana, que es la persona, digamos, que ha administrado los fondos de la familia Bukele desde siempre. ¿Verdad? Y su hermano es este presidente del Banco Central de Reserva, que gana $41,000. ¿Verdad? No sabemos cuánto gana la hermana, ¿verdad? Que está al frente de la DOM y de todo eso, pero debe andar por ahí también. Entonces, es otra cuestión, otro despropósito que no tiene ninguna justificación, ¿verdad? Y que es ofensiva para la población y para las inequidades que se han incrementado durante todo este periodo. Bueno, también Marvin me preguntaba sobre los presupuestos para el Nuevo Rosales y para el Hospital de Neapa, ¿verdad? Fíjense, eh, digamos, durante el proceso de reforma que se siguió del 2009 al 2019, se gestionó un préstamo con el BID, ¿verdad? Con el cual se financió la instalación inicial, ya después quedó presupuestada, de los ECOs, de las unidades de salud que se construyeron y toda la historia. Todo ese préstamo, que eran aproximadamente unos $100 millones, creo que era menos de $100 millones, este, se llamó PRIDES, Programa de Reconstrucción y algo más, y Desarrollo. Entonces, cuando ya se estaba terminando la gestión, se planteó un nuevo proyecto que era el PRIDES 2. ¿Verdad? Este era el PRIDES 1, este que se estaba ejecutando, y se diseñó el PRIDES 2. Con el PRIDES 2 no solamente se planificó la reconstrucción del Hospital Rosales y la construcción del Hospital de Nejapa, que era el, el, ¿cómo se llama? El hospital de la zona norte del país, era la única zona del país que no tenía un hospital, como por ejemplo el Hospital de la Unión o el Hospital de Santa Rosa de Lima o el hospital qué sé yo, el Hospital San Rafael, el Hospital Regional de Santana. Todos los departamentos en general tenían, y todas las zonas tenían un hospital de segundo nivel, se llamaba. Eh, la zona norte no tenía. Y allí, en la zona norte, que como ustedes saben, tiene casi todas las ciudades dormitorios de San Salvador, se aloja aproximadamente 1 millón de personas. Ese millón de personas no tenía cobertura hospitalaria, sino que todos ellos tenían que trasladarse a través de la carretera troncal del norte hacia los hospitales de San Salvador para ser atendidos ahí. Por eso se planteó como una solución la construcción de un hospital de segundo nivel. Y Nejapa donó el terreno para que se construyera en Nejapa. Entonces, por eso se eligió Nejapa para la construcción. Y ese hospital tenía presupuestado, bueno, el préstamo para el PRIDES 2 fue por $170 millones. Aproximadamente $80 millones eran para la reconstrucción del Hospital Rosales, que iba a dotar además al Hospital Rosales con 700 camas hospitalarias, ¿verdad? En 3 torres que se iban a construir ahí, 3 torres hospitalarias, que renovaba completamente lo que conocemos como Hospital Rosales actualmente. Hoy ha quedado eso reducido a solamente una torre que nunca terminan de construir. Bukele ha puesto 4 veces la primera piedra del nuevo Rosales. Hay algunos que hasta coleccionan las primeras piedras. Y bueno, 4 veces ha inaugurado la obra y no hay tal obra. ¿Verdad? El presupuesto quedó gestionado, fue todo un lío porque Arena no lo quería ratificar. Al final se logró que lo ratificara y el primer desembolso del PRIDES 2 que fue como alrededor de unos $100,000,
se hizo a finales de la gestión, o sea, fue en 2019. Con estos fondos se legalizaron los terrenos donde se iban a construir las unidades de salud, porque también el PRIDES 2 no solo contemplaba el Rosales y Nejapa, sino que contemplaba la construcción de 40 unidades de salud que no existían en la zona norte del país. ¿Verdad? Cuando quieran les puedo mandar la lista de las unidades de salud que se iban a construir. 40 unidades de salud. Además, 3 hogares de espera materna y 4 centros de atención especializada para la población, una en cada región de salud. ¿Verdad? Entonces, si van a construir, fíjense, en total 50 establecimientos de salud, el hospital de Nejapa y el Nuevo Rosales. Eso era el PRIDES 2. No han construido ninguna unidad de salud. No han construido ningún hogar de espera materna. No han construido ningún centro de consulta de atención especializada. No se ha construido el hospital de Nejapa. No se ha construido ninguna de las 3 torres del nuevo hospital y ya no hay fondos. Ya los fondos del préstamo ya no existen. Entonces, eso le podría responder yo ¿cómo se llama? A Marvin sobre su pregunta de qué pasó con los préstamos. Dicen que se está construyendo algo ahí en el predio del antiguo hospital de maternidad, pero nunca terminan de construirlo. Yo creo que nunca lo van a terminar. ¿Ya? Pero ahí se contemplaban 3 torres hospitalarias, una en el predio del hospital, otra donde está hoy el centro que da radioterapia, el Centro Nacional contra el Cáncer. Ahí se iba a construir una torre de 4 niveles y la otra que se iba a construir en la zona donde estuvo el hospital militar. Entonces esas son las 3 torres. Además, el Laboratorio Nacional de Referencia que está ubicado, eh, hoy digamos, sobre la calle que va para Santa Tecla, sobre la Roosevelt, ese se iba a trasladar para el local que está hoy ahí por el Estadio Cuscatlán, en esa colonia, ¿verdad? Esos terrenos, se los compramos a una iglesia que se iba del país. Compramos un edificio ahí bonito, ¿verdad? Con tecnología, antitemblores y todo. Bueno, eso no viene al caso contarlo ahí, pero entonces el Laboratorio Nacional de Referencia se iba a trasladar para ahí, también con fondos de ese proyecto. Nada de eso ha sucedido, ¿verdad? Entonces, pero los fondos ya desaparecieron, no sabemos en los bolsillos de quién. Lo sospechamos, pero no lo podemos demostrar. Cabal. Bueno, doctor, Entonces, no sé qué más me habían preguntado. sí, yo tengo una Déjame, pregunta, pero si me la permite, doctor, memoria de los me compañeros, traiciona. yo quisiera. Sobre la tuberculosis y ciertamente, fíjense, el SECOT, que es el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, o sea, la nueva cárcel, la mega cárcel, tiene capacidad para 40.000 presos. Solo hay ahí 2.000 pandilleros, ¿verdad? No 40.000. 2.000 pandilleros, la mayoría eran pandilleros que habían sido capturados durante administraciones anteriores. Y otros que salieron ahí, que no hay ningún pandillero, ningún jefe pandillero capturado durante este periodo. Los pandilleros que se han capturado son pandilleros de poca monta, ¿verdad? En el marco de los 100.000 capturados que han habido bajo el régimen de excepción, ¿verdad? De esas 100.000 capturas que hay, ¿verdad? Se calcula que 2/3 de ellos son total y absolutamente inocentes. Es decir, no tienen ningún vínculo con las pandillas, ni siquiera son parientes de pandilleros, ¿verdad? O sea que son alrededor de 60.000 personas total y absolutamente inocentes que están allí, digamos, aumentando el congestionamiento de todos los penales, menos del SECOT, ¿verdad? En el SECOT fue construido como parte de las negociaciones con las pandillas, es un hotel de 5 estrellas. Ellos, cada vez que llega alguien, un observador externo, un periodista de renombre, un funcionario gubernamental,
ya tienen montado el teatro cuando lo sacan y lo enseñan los tatuajes y los ponen acurrucados ahí y todo para que les tomen la foto al visitante, ¿verdad? Que se la tome con los pandilleros de fondo y todo eso, ¿verdad? Pero ellos allí tienen una clínica mejor que cualquier unidad de salud del país, ¿verdad? Tienen prerrogativas, comida y todo ese show que monta Bukele ahí de que va a quitar el pollo y no hay que otra cosa, que es para todos los otros penales, no para el SECOP, ¿verdad? Entonces, pero todos los otros penales, y ahí va la pregunta de Marvin, eh, ese hacinamiento lo único que hace es multiplicar el número de contagiados con tuberculosis, con VIH y con todas las enfermedades contagiosas que hay, ¿verdad? Porque requieren de la pobre alimentación, del hacinamiento, ¿verdad? De la falta de servicios básicos, de la falta de atención médica, etcétera. Todo eso se da en todos los penales, menos en el SECOP, ¿verdad? Pero ciertamente cualquiera que cumple una condena en alguno de estos penales es una bomba importante de transmisión cuando llega a su comunidad de origen, cuando regresa. Nosotros tuvimos muchas dificultades para poder convencer a las administraciones previas de que la atención a las personas privadas de libertad debían de estar bajo control del Ministerio de Salud. No había un espíritu para eso, ¿verdad? Tardamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero por fin logramos y logramos controlar a las personas privadas de libertad y administrar y controlar su tratamiento antituberculoso, tratamiento anti-VIH, y recibimos reconocimientos internacionales por la forma. El Salvador era un centro de éxito donde la Organización Mundial de la Salud mandaba a observadores de otras partes del mundo para ver el avance que había tenido El Salvador en el tratamiento y exitoso de la tuberculosis y del VIH. Nosotros, por ejemplo, la transmisión vertical de VIH, el virus se transmite a través de la leche materna, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la transmisión vertical de VIH. La logramos suprimir y estábamos solo detrás de Cuba. ¿Verdad? Esto fue gracias a los bancos de leche materna, ¿verdad? Que se organizaron en el país, donde las madres cuyos hijos se morían, por ejemplo, o las madres que producían más leche de las que su bebé podía consumir, iban a los centros de recolección de leche materna y donaban ahí su leche, y con esa leche alimentábamos nosotros a los bebés prematuros en todos los hospitales y a los bebés de madres con VIH, de madres que eran portadoras de VIH, habían tenido. Entonces ahí se redujo hasta casi eliminar. Solo teníamos 2 casos al año de transmisión vertical de VIH, ¿verdad? Y la medicación antituberculosa y la medicación anti-VIH eran financiadas todas con presupuesto público y todas controladas por el Ministerio de Salud. Y recibimos reconocimientos internacionales por eso. Hoy eso está completamente perdido, porque como además trasladan a cada rato, rotan reos de un penal a otro, cuando se van, no los dejan llevarse su medicación antituberculosa ni su medicación para el VIH. Entonces interrumpen el tratamiento. Entonces eso no solamente daña a los reos o a las personas privadas de libertad que están tomando su medicamento, sino que además genera cepas resistentes del Mycobacterium tuberculosis a la medicación antituberculosa y del VIH también a cepas resistentes a la medicación anti-VIH. Entonces eso es una doble agresión a la salud de la población, porque eso se distribuye luego al resto de la población. No sé qué más habían preguntado. Sí. Daniel, vos querías, yo solo, Sí, dale, dale.
Sí, no, no más que todo que me permitiera que quería saludar a los compañeros que por ahí están mandándonos también sus comentarios, a los compañeros Jesús Acosta, a la compañera Rina Martínez, Aldo Escobar, María Ulma y Dalia Reyes y la compañera Norma Guevara. Un abrazo, compañeros, desde acá, desde el Frente Intercontinental, la Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Yo sé que queda un poquito tiempo, quizás nos vamos a pasar unos 5 minutos, doctor, pero yo Ajá, quisiera hacerle una pregunta. Nosotros adelante, estamos sí. viendo el caso de Santa Marta. Bueno, nosotros sabemos cuál es el proceso y todo, y muchos nos preguntamos, ¿cuál es el interés que tiene Bukele de tratar la manera de que este caso se reabra y que los compañeros no sigan luchando, pues, para que no se abran las minerías en El Salvador? Yo sé de que usted nos podría dar un poquito de información porque yo sé que es un tema que podemos tocar más adelante. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden acarrear? Que la población tiene que estar enterada por qué los compañeros luchan para que estas minas no se abran. Y ahora vimos la red X que estaba diciendo Bukele de que eso era una cosa mandada de Dios, de que se tuvieran, que por qué no íbamos a explotar la cuestión de la minería. Entonces, yo quisiera que para ir terminando, que por qué no nos da un bosquejo pequeño acerca de esto, doctor, por favor, se lo voy a ¿Cómo no? agradecer. Mm. ¿Cómo no? Con todo gusto. Miren, hay varias cuestiones acá. Eh, Primero, eh, la minería metálica a cielo abierto en ningún lugar, en ninguna parte del mundo donde se aplica ha generado riqueza local. ¿Ya? Las compañías mineras transnacionales monopolizan la extracción y la exportación de los minerales preciosos, ¿verdad? Y casi siempre queda algún beneficio en términos de coimas o mordidas a los funcionarios, ¿verdad? Que se encargan de, digamos, de facilitarle las cosas a las compañías mineras, ¿verdad? Pero localmente los salarios no superan los salarios mínimos del resto de la población, ¿verdad? Entonces no hay ahí ningún beneficio en términos que no sean los obreros que llegan a morir a los campos mineros, a las minas, ¿verdad? Entonces genera pobreza. La minería genera pobreza. Eso es una cuestión muy importante en términos de las expectativas que hay sobre, digamos, generación de empleo y similares. Esa es una cuestión que me parece a mí muy importante tomar en consideración en términos económicos de lo que va a significar para el país. La otra cuestión es que no hay hasta el momento una técnica que permita extraer los metales preciosos sin ocupar sustancias contaminantes. Por ejemplo, el cianuro es utilizado para extraer el oro, ¿verdad? Pero el residuo, todos los residuos son vertidos luego o a las pilas estas de sedimentación o directamente a los ríos y que drenan, digamos, o que conducen el agua que se utiliza en regadíos o para consumo, etcétera, ¿verdad? Y cuando no es así, de todos modos lo tiran al suelo y de ahí se filtra hasta los mantos acuíferos. Siempre hay una contaminación. La contaminación casi siempre reviste la forma de metales pesados, ¿verdad? Estos metales pesados que se utilizan en ese proceso digamos, de purificación del oro que se extrae o de los otros minerales que se extraen, son dañinos para el organismo, ¿verdad? Fundamentalmente para los riñones. También hay contaminación pulmonar, ¿verdad? En las minas, ¿verdad? Y todo esto también, ¿verdad? Pero el daño más profundo se realiza en los riñones, que son el sistema, digamos, excretor, ¿verdad? Que en nuestro país hasta el momento la mayor causa de enfermedad renal crónica es este insecticida que produce Monsanto, que se llama glifosato. Nosotros denunciamos eso y tratamos de prohibirlo, de que los gobiernos lo prohibieran, pero la Asamblea, que siempre estuvo controlada por la derecha, nunca aprobó, ¿verdad? O se aprobó ya casi al final de la gestión, se aprobó eso y no, pero no fue efectivo.
Entonces, ahorita, por ejemplo, el glifosato sigue envenenando a nuestra población y es, digamos, la enfermedad renal crónica, que no hay diferencia entre la enfermedad renal crónica causada por el glifosato y la que va a causar la contaminación por la minería metálica, que se multiplicaría varias veces de los niveles que tenemos actualmente. Lo que hace es impedir que el riñón verifique la filtración y eliminación de las sustancias que produce nuestro propio cuerpo y que debe eliminar, ¿verdad? Que se eliminan en la orina casi siempre. Entonces, cuando hay un daño por los metales pesados, igual que con el glifosato, el riñón se va bloqueando poco a poco, va perdiendo su capacidad de filtración hasta que llega el momento en que ya no filtra. Y es cuando, o filtra muy poco. Y es cuando la gente necesita la diálisis, ¿verdad? Que han proliferado en todos los lugares donde se utiliza el glifosato como herbicida, ¿verdad? Y también en nuestro país no solo se utiliza como herbicida, sino que como madurante de la caña. Entonces la caña que no necesita protección contra las malezas, le riegan glifosato para que le queme el cogolito a la caña y la caña se engorde más tempranamente y la puedan explotar y dar más azúcar, así, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, lo que pasa con el glifosato va a pasar con la explotación de los minerales en grado mucho más profundo, ¿verdad? Y más amplio, porque todos los proyectos mineros que han sido, que han sido descubiertos vía satélite, ¿verdad? Todos los yacimientos de metales preciosos que hay en el país están en la zona norte del país, norte de Metapán, norte de Chalatenango, norte de Cabañas, norte de Morazán, norte de La Unión, que es la zona de captación acuífera del río Lempa. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la población que vive del río Lempa, ¿verdad?, tendría los efectos de la minería metálica. Aunque no tengan la mina a la vuelta de la esquina, todas se contaminarían con metales pesados y todas estarían expuestas a la enfermedad renal crónica y a muchas otras enfermedades que podemos discutirlas en otra sesión, en otra oportunidad. Pero como me han pedido una cuestión breve, quiero decir eso. En la zona, ¿cómo se llama esto? La cuenca del río Lempa vive la mitad de la población salvadoreña. Se produce la mitad de la producción agrícola, maíz, frijol, hortalizas, etcétera, se produce en la cuenca del río Lempa. Y la población que no vive en esa cuenca compra los alimentos que ahí se producen, ¿verdad? Entonces todo el país estaría expuesto a la contaminación por la minería metálica. Entonces, sin importar la riqueza que tengamos bajo nuestros pies y lo que puede enriquecer eso a los dueños de las compañías mineras transnacionales y lo que puede enriquecer a la familia Bukele, que seguramente ya deben estar comprando los terrenos esos para vendérselos a las transnacionales, independientemente, esa riqueza no va a ir a la población salvadoreña, ¿verdad? Y además el costo de extraerla en términos humanos, en términos de la pérdida de la biodiversidad, que va a significar, ¿verdad?, la muerte de todos los terrenos, ¿verdad?, que que se rían actualmente con el río Lempa, no vale el costo de lo que el país pueda tener de beneficio, que va a ser nulo y además centrado en muy pocas personas, ¿verdad? Entonces, es una inversión de muerte, las consecuencias son impredecibles, eh, son irreversibles además, ¿verdad?, porque no se puede descontaminar luego que ya han sido contaminados los mantos acuíferos, ¿verdad? La prueba es la explotación de las minas que hubo en el norte de la Unión,
que 40 años después de que sea terminada la explotación, siguen contaminando. Es imposible el poder tener hatos ganaderos o hortalizas o lo que sea en las riberas de los ríos que fueron contaminados. Todo eso va a pasar con el río Lempa, con la cuenca del río Lempa y con el 100% de la población del país. Nos va a afectar a todos completamente. Por eso es que la gente de Santa Marta, que supo liderar todo el movimiento nacional, todas las iglesias estuvieron de acuerdo, todos los sindicatos estuvieron de acuerdo, todas las organizaciones y ONGs estuvieron de acuerdo, todas respaldaron, ¿verdad?, completamente. Nunca ninguna otra ley ha tenido tanto consenso como la ley que prohibió la minería metálica en el país, ¿verdad? Entonces, lo que Bukele está tratando de hacer es de reactivar eso, de prohibir esa ley, de rediseñar eso. Hasta ha decretado la creación de una dirección de minas, que es ilegal porque la ley prohíbe eso. La ley contra la minería prohíbe eso. Sin embargo, él ha apadrinado que regresen las mineras que ya se habían ido del país o hayan vuelto a poner sus oficinas ahí, ¿verdad? Y todo eso va a acarrear enfermedad y muerte a la población salvadoreña. Bueno, gracias, doctor, por aclararnos. Como usted dice, quizás vamos a tener un programa especial donde vamos a tocar en realidad este tema. No sé, compañeros, ya nos pasamos casi 15 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, vamos a irnos despidiendo de No, los vamos cerrando. No random. sé si la compañera, porque la compañera también, gracias compañera Laura, queremos agradecerle. Sí. Sabemos de que ahí tuviste que abrir el internet improvisado, estás ahí en medio de una gestión, pues, ¿verdad? Pues, muchas Sí. gracias. No sé si No, quiere hacer gracias algo, a pero ustedes. No, gracias a ustedes. Yo estoy escandalizada por todo lo que está pasando, ¿verdad? Lo que nos aportó el doctor. Le agradezco, doctor, por dar a conocer lo que está pasando en El Salvador. Yo creo que esos hospitales que usted habló, el de Nejapa, el Rosales, vamos a tener que esperar que China los construya porque aquí no se ve claro en El Salvador, ¿verdad? Ah, Más que solo un estadio que están haciendo, dice, a ver si es verdad, ¿verdad? Que lo termine. Pero agradecida con todos ustedes, compañeros, y yo creo que debemos hacer un segundo programa con él para que nos siga aclarando muchas dudas que nos quedaron en la cabeza a nosotros y a los que nos ven, ¿verdad? Y me despido, ¿verdad? Y un saludo a todos los salvadoreños que nos ven en todo el mundo y un abrazo fuerte. Gracias, compañera Laura. Marvin. no, pues yo agradecerle, como dijo la doctora, pues, ¿verdad? Y la compañera Laura Laín, no analizamos, pero eso va a ser para el próximo programa, doctor, todas las implicaciones de la reducción del vaso de leche, las implicaciones nutricionales en la población, en la salud. terrible. Eso, aquí hemos tenido compañeros, lo digo brevemente, que dicen que 3 litros de agua para 15 reos dentro del penal, entonces se han disparado las insuficiencias renales en los penales, están matando a la gente. Eso sería interesante que usted Sí, hiciera un análisis, la falta de agua, pues cuánto necesita claro. un ser humano, Sí, ¿verdad? eso Y para eso eso, está de fondo sí, eso sobre el actual auge de las diarreas en el país. Ujú. Eso tiene que ver con las vacunaciones contra el rotavirus en los niños y la contaminación del agua en los adultos, ¿verdad? Entonces, y denota una total negligencia por parte del Ministerio de Salud para la vigilancia epidemiológica de todas estas cosas. Sí, es objeto de correcto. otro programa o algo, cuando quieran. Correcto. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Soy Marvin, como digo, nací en un cantón de Chalate, Cantagallo, actualmente un salvadoreño preocupado que quedó más informado, pero también más preocupado. Nos ha dejado el doctor para ver la magnitud de todo lo que está pasando, pues, ¿verdad? Gracias. Bueno, No, gracias. gracias. Mm. Bueno, Gracias a doctor, ustedes por ¿algo más se la le ha invitación. quedado? Perdón si algo más se le ha quedado, doctor, y quisiera No, decirlo, no, pero no. ahí estamos No, bien. nada más despedirme, agradecerles su paciencia
y la invitación que me hicieron para estar acá con ustedes y revalidar pues que cuando quieran, con todo gusto, puedo nuevamente hacerme presente con ustedes acá. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo para todos ustedes. Abrazos fraternos, compañeros, de parte del Frente Intercontinental. Esperamos que no vaya a ser ni la primera ni la última vez que vamos a tener al doctor. Lo vamos a por ahí a invitar de nuevo. Vamos a irnos despidiendo con ustedes y vamos a poner nuestro tema para que, bueno, y pedirles antes que nada que estén pendientes. Vamos a tener un conversatorio mañana también que va a ser de sumo interés. Vamos a poner el flyer dentro de poco. Así que esperamos que mañana también nos apoyen, compañeros. Así que vamos a ir terminando. Gracias a todos ustedes. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Bueno, ya lo estamos nosotros, ¿verdad? No, voy a parar.